Hola, hola a todos, muy buen domingo. Como todos los domingos estoy iniciando un Facebook Live más sobre temas que tengan que ver con la meditación, temas relevantes a la meditación. Y nada, siempre es mi compromiso aprovechar este momento de las mañanas de los domingos para reírme con ustedes y para hablar de temas importantes de la vida y de cosas que tengan que ver con la meditación. Señor Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Gianmarco, ¿cómo estás? Gianmarquito. Este, el día de hoy voy a hablar de una emoción humana maravillosa. Angie, ¿cómo estás? Mi amiga Angie, de Montes Spa en Miraflores, el mejor spa. Danielito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Danielito? Ya nos vemos en Neo la próxima semana para las clases de meditación. Durante una semana me han invitado a esta maravillosa empresa llamada Neo Consulting Digital a ayudar a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, que es dándoles un break de meditación de 15 minutos power durante una semana, y vamos a medir y evaluar cómo va el asunto. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Sonia, amiga mía, escríbeme dónde estás ahorita. ¿Estás en qué parte? ¿Estás en Quillabamba? ¿Estás en Lima? ¿Estás en Cusco? Sef Alendarova, how are you, my friend? ¿Dónde estás? ¿Estás en España? Tú hablas español, creo, también. Amalia, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenidos a todos los que se conectan los domingos en la mañana para compartir este espacio en donde yo trato de revisar muchos aspectos de la vida, de cosas que nos pasan a todos, desde el punto de vista de la meditación, que es lo que a mí me ha salvado la vida N veces y me la sigue salvando. Por lo tanto, estoy dedicado, este es mi compromiso, hacer conocer a otros lo maravilloso que es la meditación, entendida como una práctica saludable regular, porque realmente te cambia la vida. No solamente te cambia las conexiones neuronales, y eso está comprobado científicamente, sino que te permite observar la vida de una manera diferente, y eso es fabuloso. Entonces, el día de hoy voy a hablar de Dar Escobar, amiga de la U, ¿cómo estás? El día de hoy es un Facebook Live pequeño, como todos los demás. Es un Facebook Live donde voy a hablar del miedo, que es una emoción humana fundamental, y cómo el miedo se experimenta o se vive desde la meditación. Y claro, cada semana hablo de cosas que sean relevantes para mí, porque yo soy el que estoy haciendo esto Facebook Live. Entonces creo que lo mejor que puedo hacer es, desde la sinceridad, Jorge, bienvenido, desde la sinceridad compartirles lo que cada semana sincera y transparentemente me está pasando, y si eso les ayuda a ustedes en algo, si es que tienen el mismo reto de vida esta semana, pues maravilloso. Esta semana voy a hablar del miedo. Como muchos de ustedes saben, uno de los cambios que va a tener en mi vida muy pronto, el 31 de marzo, es que me voy a mudar. Yo he pagado, he estado en este departamento maravilloso. Fernando, one of my best bosses ever, Fernando de Silver Seas. Si quieren un crucero bueno, elegante, de lujo, bonito, vayan a Silver Seas. De lo que yo he probado, que he viajado por todo el mundo, lo mejor que hay en cruceros, sinceramente. Así que ahí va el cherry, Fernando. Obrigado, tudo bom, meu amigo. Hey, darling, claro, no, bienvenida. Acá estamos todos aprendiendo de todos. Entonces, ¿cómo manejar una emoción tan básica y tan fundamental y tan real como el miedo desde la meditación? Como muchos de ustedes saben, yo me estoy divorciando y estoy, bueno, cambiando el rubro de la agencia de viajes, y encima, por si fuera poco, me estoy mudando, ¿no? El 31 de marzo termina mi contrato en este maravilloso departamento que tuve la suerte de poder pagar durante 3 años, frente al mar en Miraflores. Maravillosa experiencia, lindo, pero como toda experiencia llega a su fin. Ahora, no tengo la más pinche idea de a dónde voy a ir después del 31 de marzo, solo sé que el 31 de marzo, ya pagué la mensualidad y me despedí de la casa a principios de este mes. El 31 de marzo, en la semana del 31, saco todas mis cosas, y no tengo ni idea a dónde me voy a mudar. Esa es una situación que produce miedo. Entonces, ¿cómo la manejo yo? Primero, dándome cuenta de dónde viene ese miedo, ¿no? O sea, ese miedo viene de una experiencia previa anterior. Yo, en algún momento de mi vida, justo antes de ir a los barcos de crucero, que es interesante porque generalmente uno tiene miedo de algo, pero después, cuando pasa, mira, te das cuenta que ¿para qué tanto miedo si a raíz de esto me vino algo maravilloso en mi vida? Yo recuerdo una época en que yo estaba alquilando también una propiedad mucho más pequeña acá en Miraflores, y ya se vencía el contrato y sinceramente no tenía para pagar más tiempo. Y me sentí mal, me sentí muy angustiado. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en ese momento se me ocurrió, Esteban, ¿cómo estás? Se me ocurrió escribirle a mis contactos en cruceros
y decirles, bueno, estoy cerrando acá el kiosco en Lima y si hay algún barco que me quiera a mí como anfitrión, como fotógrafo, pues avísenme y me voy con ustedes. Y me avisaron y fue justo a raíz de eso que pude hacer la vuelta al mundo con Radisson, que ahora es Rey en Seven Seas, fue maravilloso. Pero lo que voy es de que, claro, siento miedo ahorita porque hay una experiencia previa, una memoria que me dice, uy, cuidado, ¿te acuerdas lo que pasó la última vez? ¿Cómo te sentiste? Y claro, en ese momento recuerdo que tampoco tenía dónde llevar mis cosas y lo que hice fue guardé todo en cajas, pero fue una experiencia muy sanadora porque guardé todo en cajas y cuando ya estaba llevando todo al depósito donde lo iba a poner, que era en una parte de la casa del departamento que le había dado a mi madre, miré pues esta propiedad que tenía totalmente vacía y lo único que se había quedado fuera era un libro de koanes. Los koanes son conversaciones entre maestros y alumnos del budismo zen. Y dije, pucha, este librito se quedó fuera por algo. Entonces, mientras venía la gente que me iba a ayudar a hacer el transporte de las cajas, abrí el librito y decía, los koanes son como diálogos, ¿no? Y el librito decía, el alumno le preguntaba al maestro, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Y el maestro le respondía, lo mejor que te puede pasar es perderlo todo. Porque solamente cuando lo pierdes todo, tienes tiempo para estar a solas contigo mismo. Y obviamente me puse a llorar como un niño, pero entendí el mensaje, entendí que realmente las cosas materiales que tenemos están ahí, están para disfrutarlas y para divertirse, pero no te puedes apegar a ellas porque si no sufres. Y fue así, dije, bueno, voy a dejar esta casa, veremos qué sucede, y lo que sucedió fue maravilloso, que eso también es una memoria bonita, por eso tengo esperanza ahorita. Lo que sucede es de que dije, bueno, no me quedo en Lima, mando unos correos a mis amigos en cruceros y me mandaron un contrato y me fui a dar la vuelta al mundo, me fui a Marruecos, me fui a Mónaco, la pasé genial. Entonces, primera reflexión sobre el miedo es, realmente no sabemos qué va a pasar después que suceda eso que nos dé miedo. Entonces, si no lo sabemos, ¿por qué nos preocupamos tanto? Puede ser maravilloso. Yo tengo experiencias previas que han sido así y creo que ustedes también. Además de eso, hay otra cosa, porque son 3 puntos los que quiero tocarles sobre la meditación y el miedo, que a mí me ayuda muchísimo a manejar la situación que estoy manejando ahorita, que estoy muy tranquilo y todos mis amigos me dicen, pero ¿cómo estás tan tranquilo, hombre? Es que de verdad me siento tranquilo. Y ahí es donde, Grima, tudo bom, tudo legal, beijos a Sao Paulo. Grima Moane, una amiga de mi padre y una señora que me recibió en Sao Paulo, muy muy bonito, espero que estén muy bien por allá. Entonces, el primer tip sobre el miedo es, y es como yo lo estoy manejando, es realmente míralo y date cuenta, a ver, ya, me da miedo esta situación, esta circunstancia, esta persona, no lo sé, me da miedo esto. Pero anda un poco más allá con la mente. Ya, y después que esto que me da miedo pase, ¿qué cosa va a pasar? Puede que pase algo maravilloso y eso te da esperanza y le quita mucho poder al miedo. Punto número 1. Punto número 2, que es de lo que hablábamos ayer, Kawai. El punto número 2 hay 3 emociones fundamentales en nuestra especie humana que son muy cagonas. Muy cagonas, y usted sabe que yo soy una persona que enseño meditación, pero desde la manera más real y más cruda. Y son muy cagonas porque son 3 emociones que nos quitan energía, nos vuelven débiles y al ser débiles nos vuelven muy manipulables. Estas 3 emociones fundamentales son miedo, vergüenza y culpa. Aléjense de cualquier persona, situación o circunstancia que les produzca alguna de estas 3 emociones. Miedo, vergüenza y culpa. Miedo, vergüenza y culpa son emociones que a nivel eléctrico nos bajan las revoluciones, por eso uno se siente así ahuevado cuando tiene alguna de esas emociones, porque realmente lo que somos en verdad, y que es a lo que uno entra en contacto cada vez que medita, no tiene ni miedo, ni vergüenza, ni culpa de nada. Entonces, dicho esto, esta semana lo que quiero explorar es el tema del miedo y aparte de ponernos a pensar en, ok, esto que te da miedo, ya te da miedo, bacán, pero ¿qué cosa va a pasar después? Si tenemos esta visión de ver qué va a pasar después y darle el beneficio de la duda de que podría ser maravilloso, se vive el miedo de una manera mucho más llevadera. La otra, que me parece muy profunda y más importante, es en algún momento cuando me han preguntado, pero ¿qué hago? ¿Cómo venzo mi miedo? ¿Cómo lucho con mi miedo? Y ahí yo respondería con un koan, que son estos diálogos entre maestro zen y alumno zen, que es muy interesante y espero que les sirva a todos porque a mí me ha servido muchísimo con todo este tema de la mudanza. Un alumno le pregunta a su maestro, maestro, ¿cómo hago para vencer mi miedo? Y el maestro le responde, bueno, si quieres vencer tu miedo, tienes que hacer como se hacen todas las grandes batallas. Porque el alumno le dijo vencer, entonces el maestro le habló de batallas. Y el alumno le dice, sí, lo que quiero es ganar la batalla a mi miedo. ¿Cómo le gano la batalla a mi miedo? Y la respuesta del maestro fue haciendo las paces.
Le ganas la batalla a tu miedo haciendo las paces con él. Le ganas la batalla al miedo y le ganas la batalla a cualquier tipo de batalla en tu vida, como solamente se gana realmente una batalla, haciendo las paces. No se gana una batalla sometiendo al otro, porque eventualmente en algún momento esa persona va a volverse a sublevar o esa situación va a volver a aparecer en tu vida. Entonces, con el miedo ocurre lo mismo. ¿Quieres ganarle al miedo? Haz las paces con el miedo. Es la manera más rica de quitarle el poder. ¿Cómo haces las paces con el miedo? Lo aceptas. Como aceptamos todo en esta vida. Miras a tu miedo de frente, lo observas y lo aceptas. Le dices, ok, sí, esta situación me da mucho miedo. Y lo que ocurre, subsiguiente de la aceptación, es una paz muy profunda. Porque te das cuenta que quizás ese miedo crece o se alimenta de la lucha de huir de él, de la lucha de negarlo, de la lucha de decir, ahora cómo hago, cómo... Todo eso es demasiada pérdida de energía. Sí, y ahí están de acuerdo. Y si en lugar de hacer eso, utilizas la estrategia de este maestro Zen y haces las paces y dices, como en mi caso, sí, me da miedo quedarme sin casa a fin de mes, me da miedo. Ya está. Le quitaste el 50% de la energía, haces las paces con tu miedo. Y luego que haces las paces con tu miedo, toca hacer una cosa muy interesante, que bueno, lo aprendí con la meditación, pero lo tengo más claro porque las grandes civilizaciones, como hablaba ayer con mi amigo Oscar Kawai Takahashi, no hemos cambiado nada en 5000 años. O sea, ponte un romano o a un hombre de Caral y ponlo frente a ti, tiene los mismos miedos, los mismos amores, las mismas ganas. No hemos cambiado nada a nivel emocional en 2000 años, 5000 años. Entonces, respecto al miedo, la civilización andina tiene una enseñanza maravillosa y nos toca a nosotros compartirla con el mundo porque somos peruanos, somos andinos. Uno de los templos más antiguos en el Perú es el templo de Chavín de Huántar. El templo de Chavín de Huántar está en los Andes de la sierra de Ancash, acá al norte de Lima. Y es un templo fabuloso porque Chavín fue una cultura madre que dominó todos los Andes del Perú y más allá, ejerciendo una influencia a través del miedo. Entonces es muy interesante para los que hayan ido y para los que no hayan ido, vayan. Es un lugar maravilloso. La carretera es media pendeja porque demora regular llegar ahí, así que es un full day desde Huaraz. Pero vale la pena porque el templo es espectacular. Es un templo al miedo. El centro del templo de Chavín de Huántar es esta escultura del lanzón de Chavín, que para los que no conozcan, googleenlo. El lanzón de Chavín es el dios del miedo. Es enorme, es águila, es cóndor, es serpiente, es todos los animales que te puedan dar miedo juntos y está ahí, clavado en el medio del templo, como se nos clavan los miedos cuando no los aceptamos. La civilización andina es muy, muy sabia. Muy sabia porque además este miedo que está clavado en el centro, y cualquiera puede hacer la analogía, este miedo que está clavado en el centro existe y solo es posible que te dé miedo porque está en la oscuridad. Las galerías que dan al lanzón de Chavín permanecen oscuras todo el año. La única manera de entrar es con una antorcha. Entonces el sacerdote antiguo entraba con la antorcha y tú te cagabas de miedo y ya te sometías a la cultura Chavín. Analogías con otras religiones pueden hacer, yo no me opongo. Cualquier religión que te maneje desde el miedo, la culpa o el miedo, vergüenza y culpa, mira, aléjate porque en verdad no creo que sea tan elevado ese concepto. Quizás sus fundadores sí, pero el concepto de miedo, vergüenza y culpa no tiene nada que ver con Dios. Desde mi humilde punto de vista y mi experiencia personal con el Dios que encuentro yo adentro mío y que sé que está en todo y en medio de todos en cada vez que hago la meditación. Entonces, regresando con la analogía andina del miedo, que es muy interesante, está este templo de 3.500 años de antigüedad, 1.500 a.C., que es el templo del Lanzón de Chavín, un templo al miedo, y con el miedo los Chavín se almorzaron medio Perú y se almorzaron medio Andes, porque fue una de las culturas más importantes, y te sometían a la gente a través del miedo. ¿Cómo es este templo? Clavado en el centro, como se clavan los miedos cuando uno no los acepta, está este lanzón del Chavín, que es todos los animales que te imagines que te dan miedo, ahí representados en una escultura en piedra de 2 metros y 10 además, por si te queda alguna duda de si le tenías miedo o no. Pero es muy interesante la manera, la sabiduría andina, porque es muy completa. Este lanzón existe dentro de una galería a oscuras. Quiere decir que el miedo solo te da miedo cuando está a oscuras. Quiere decir que el miedo está presente y latente cuando no le echas una luz, cuando no te atreves a observarlo así, calatamente. Es decir, ok, después que aceptaste, sí, te tengo miedo, lo cual le quita el 50% de la energía, el paso siguiente es observar ese miedo. Observarlo como observas una flor, como observas una mariposa, como observas a
a la mujer que te gusta, como observar sin ningún juicio. Eso termina de matar al miedo, porque el miedo se alimenta de las sombras, existe mientras no lo enfrentamos. Y eso lo sabían los andinos, se mandaron a hacer un templo hace 3500 años de eso y se conquistaron medio Perú, algo sabían. Pero hay un dato más interesante que tiene que ver con el mes de marzo. Solamente hay 2 veces en 2 meses al año que el lanzón de Chavín se ilumina. Muy interesante. Los equinoccios. El 23 de marzo, que va a haber equinoccio, y el 23 de septiembre de cada año, hace 3500 años, un rayo de luz entra por el centro de este templo y da directamente a la cara del lanzón de Chavín. Y lo viene haciendo hace 3500 años. Siempre. Muy interesante porque entonces podemos leer, ok, el miedo se ilumina o puedo realmente ver el miedo ¿cuándo? Lo puedes ver en los equinoccios. Los equinoccios son fechas especiales que los andinos sabían, donde el día dura igual que la noche. Quiere decir que realmente puedes observar tu miedo de manera calata y sin prejuicios el día que aceptes todas tus sombras y todas tus luces. El día que simplemente no trates de ser tan perfecto, ni el día en que te creas que eres lo peor del mundo, sino el día que estés balanceado. El día que digas, mira, la verdad, tengo esta mitad de luz, tengo esta mitad de sombra, y ese soy yo, y lo acepto. Es muy interesante porque el lanzón de Chavín solo se ilumina los días que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Ahí aparece un rayo de luz que le ilumina la cara, le ilumina los ojos. Puedes mirar a tus miedos de frente cuando aceptas todas tus partes de noche y cuando aceptas todas tus partes de día. Entonces, respondiendo a la conversación que tuve ayer con mi amigo Kawai sobre cómo trabajar estas 3 emociones básicas que son el miedo, la vergüenza y la culpa, comienzo el día de hoy dándoles mi experiencia de cómo vencer el miedo desde la meditación. Y nada, se vence de una manera muy sencilla. Se vence haciendo las paces con él, que es lo primero, aceptándolo. Sí, tengo miedo a esto. Eso le quita el 50% de energía. Y lo segundo, que es muy interesante, es utilizar esta sabiduría andina donde hay un templo al miedo que se ilumina solamente cuando el día dura igual que la noche. Y se ilumina la cara además. Entonces, una vez que aceptas el miedo, simplemente sé muy consciente de que no eres lo peor del mundo, ni tampoco eres lo mejor del mundo. Primita, no te preocupes, esto lo cuelgo en el Facebook y ahí lo puedes ver después, no hay ningún problema, Margarita, mi querida Maggi. Primer punto, aceptar el miedo. Sí, tengo miedo a esto, eso le quita el 50% de energía. Y lo segundo es mirarlo a los ojos, sin juicio, como mirarías una flor, como parte de ti, aceptando que tienes todo esto de luz y todo esto de sombra. El día que te aceptas íntegramente como luz y como sombra, en balance puedes mirar al mayor miedo del mundo y decirle que también lo aceptas. Y en el momento que lo aceptas desaparece. Eso se lo juro. Entonces nada, de eso trataba el Facebook Live del día de hoy. Quería comentarles cómo se vive el miedo desde la meditación y agregándole esta variable de que quizás está bien, hay esto que todavía no sucede porque siempre es así, todavía no ha sucedido, pero te da miedo. Esto que todavía no sucede, que te da miedo, está ahí presente. Trata de ir con la mente un poco más allá. Sí, ya esto me da miedo, ya hice las paces. ¿Y qué va a pasar después de que esto suceda? No tienes manera de saberlo. Y como no tienes manera de saberlo, expecta lo mejor. Quizás sea lo mejor que te pueda pasar. Esa es una manera muy linda de atravesar el miedo. Los quiero mucho. Dejen sus comentarios. Si se creen que este video les puede servir de algo a alguien que esté atravesando alguna situación de miedo en su vida, por favor, compártanlo, lo pongo en público. Y lo otro es, si alguien tiene alguna consulta más particular, más personal, por inbox, o si no me conocen, lo pueden mandar al correo de la página web que voy a sacar ahora en marzo, que es 1millionmeditation.org. Entonces el correo es info@1millionmeditation.org, ¿sí? Como 1 millón meditación en inglés. Los quiero mucho y nada, acepten sus miedos. Es una manera muy bella de sentirse completo. Los quiero.